En tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor, para ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias Jesús por venir a mostrarnos que es posible vivir en completo gozo, en completa plenitud contigo, para ti. Gracias, Mamá María, porque vivías ese gozo aún en el dolor. Gracias, gracias Espíritu Santo por mostrarnos las maneras, por abrir nuestro corazón, por abrir nuestras mentes. Gracias Espíritu Santo por estar aquí con nosotras, para que estas palabras se vuelvan palabras de vida, se vuelvan palabras transformadoras, que las podamos vivir a cada momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, María. Día 35. Dice, creo que este mensaje es para ti, María. Solo Dios puede darte el gozo que tú quieres. Estos días, buenos días, Erika, estos días que he estado hablando con muchas hermosas mujeres de alma, bueno, que tomaron el Congreso de Auténtica y ahora unas se van a animar con el favor de Dios a tomar el curso de alma. Muchas de ellas me dijeron, ¿no? Cuando les pregunté qué fue lo que más te gustó de este Congreso Católico, y me dijeron que el saberse amadas y que no, sobre todo en el área de la soltería. Y sinceramente yo les contesté, wow, o sea, me hubiera encantado a mí también conocer esto, especialmente cuando estaba en el área de la soltería. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que una persona, una cosa, un trabajo, algo más nos va a traer ese gozo, y ese gozo no está fuera de ti, está dentro de ti. Ese gozo está en Jesús. Y si dejas que Jesús esté dentro de ti, eso, ahí ya, ya se terminó. Ya se terminó este día, ¿no? Ya se terminó esto, pero queremos ese gozo que dure por siempre. Y el mundo nos ofrece una felicidad inmediata, no un gozo eterno. Entonces, en diferentes puntos de nuestras vidas, precisamente pensamos que un logro, que un placer es lo que nos va a traer, es lo que deseamos, pero siempre nos va a dejar queriendo más. Y me encantan las palabras de Matthew, porque dice que Dios quiere que tengas un completo gozo. Para eso te creó. Y Jesús vino para eso, para podernos nosotras aquí llenarnos de ese gozo. Y entonces dice, me encantaría que contestaran estas preguntas si tienen ahí su cuaderno. ¿Tu gozo está completo? Y si no, ¿por qué? ¿Qué es lo que está disminuyendo ese gozo? Buenos días, Wendy. Buenos días, Sabrina. ¿Quién o qué estás pensando que te está robando de ese gozo? Si me lo pueden compartir en los comentarios, estaría fantástico. ¿Quién o qué estás pensando que te está robando de ese gozo? ¿Qué es lo que está bloqueando ese gozo completo que Jesús quiere para ti? ¿Qué es lo que está bloqueando eso? Ayer tuve una sesión con una hermosa mujer y me decía, es que no siento ese gozo completo, siento que no sé mi propósito de vida. Y para conocer nuestro propósito de vida, para sentir ese gozo, hay que trabajar con Él, para Él. Entonces, ¿estás dispuesta? ¿Estás dispuesta a ese trabajo? Si estás dispuesta, ponme aquí un sí o un déjame lo pienso. ¿Estás dispuesta a sacrificarte
para poder recibir ese completo gozo. Y esta pregunta justo hoy lo toca también en el podcast de ¿Qué haría Jesús? Estás metiéndote en el camino de tu propio gozo. Tú sola te estás poniendo ahí para que no recibas ese gozo. Y lo dice, y tal vez la pregunta de todo esto es, ¿estás dejando que el Evangelio te ofrezca el mejor camino para vivir ese gozo completo? Si se acuerdan, esa fue una de las herramientas que trabajamos aquí, el darnos 10, 15 minutos leyendo el Evangelio. Y nos dice Matthew que es tan importante el ver el por qué. Ayer checamos el por qué. Y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué pensamiento tienes? ¿Qué piensas que necesitas para que un día, en algún lugar, de alguna manera, eso te lleve al gozo pleno? ¿Cuál es el pensamiento? Porque muchos de esos pensamientos son inconscientes. ¿Cuál es el pensamiento inconsciente que tienes? Que solamente cuando llegues ahí, realmente vas a poder vivir ese gozo pleno que Jesús vino a darnos el día de hoy en este momento. Ahora dice, el Evangelio tiene el Evangelio es una herramienta en sí para llevarnos ese gozo. Y dice que poco a poco, o sea, puedes empezar poco a poco, puedes empezar con mucho. Recomendaría poco a poco porque a veces mucho nos sentimos como que es demasiado. Y poner atención en lo que realmente importa y lo que no, para que eso te traiga claridad. Y dice, Jesús quiere lo que tú quieres. Jesús quiere que descubras ese camino espiritual y que en algún punto, con su gracia y con nuestra conciencia, fíjense ahí, con nuestra conciencia, descubramos lo que realmente Dios quiere para nosotros, que es un gozo completo, pleno. Y entonces dice que el Evangelio es ese blueprint, ¿no? Es ese caminar para ese gozo completo. Y ayer en el Evangelio platicaban de la mujer que iban a apedrear, me parece. A veces se me pasan los días muy pronto. ¿Cuántos de ustedes se les pasan los días muy pronto? Y platicaban de esta mujer y yo me quedé pensando, ¿qué es cuando la pregunta de qué es lo que me impide realmente disfrutar ese gozo que Jesús vino a darme el día de hoy? Y créanme que releí varias partes del libro de las emociones de Atlas of the Heart de Brené Brown, porque yo decía, bueno, cuando estaba en el momento de los momentos más oscuros de mi vida, ¿qué me impedía? Me impedía el sentirme sola, me impedía el no sentirme en una compañía, en no pensar que alguna otra mujer estaba viviendo lo mismo que yo estaba viviendo. Pero luego con el Evangelio, usando la luz del Evangelio, usando ese camino que nos dice, que nos muestra Matthew, me acordé de esa mujer. Me acordé de esa mujer que la van a apedrear. ¿Y cómo se sentiría esa mujer? Porque de la manera en que ella se sentía, era la manera en que yo me sentía. Me sentía culpable de las decisiones que había tomado, culpable, avergonzada de que era una mamá nueva y que por qué no estaba disfrutando ese gozo pleno con mi hijo. Y en cierto modo también sentía la humillación, pero eso también, pues, bueno, todas las emociones vienen de nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero también me sentí humillada porque decía, ¿por qué mi esposo me habla de esa manera, no? Y el otro que es shame. Shame, que es el principal. De hecho, shame
Es lo que más ha estudiado ella por 20 años. Y cuando busqué la traducción en español de shame, pone avergonzada, vergüenza. Pero me parece a mí que la vergüenza y la penada es un nivel un poco más bajo, y aquí lo va a explicar, ¿no? Pero shame se va a los niveles de la deshonra, de la lástima por mí misma. Entonces, a pesar de que la conexión y que el estar sola y todo sí ha sido un caminar para mí, quiero enfocarme primero en esos, ¿les parece? Entonces, nos movemos. Dice que muchas veces usamos estos términos de manera intercambiable, pero que son diferentes en nuestra biología, en nuestra biografía, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra historia del pasado y en la manera en que nos hablamos, y que realmente llevan a diferentes resultados. Entonces, ¿qué tan importante es la compasión para nosotras mismas? ¿Y qué tan importante es esa unión entre el perfeccionismo y la deshonra y la lástima? Entonces, nos va a dar unas definiciones cortas con ejemplos cortos de estas 4 emociones. 1, como les decía, la deshonra o la lástima. Soy mala, el focus es en mí, no en mi comportamiento. El resultado entonces es que estoy mal hecha. Hay algo en mí que está mal hecho. No me merezco amor, no me merezco la conexión, no me merezco pertenecer. Y esa deshonra, esa lástima, no me lleva a un cambio positivo. Entonces, el ejemplo. Te regresan tu examen y te sacaste un 60. Lo que te dices es, soy una estúpida. Ahora, la culpa. La culpa es, hice algo malo, y el focus es en el comportamiento. Entonces, ¿qué te genera la culpa? Te genera ese disconfort. Y cuando evalúas cómo te sientes, qué pasó mal, sí puede ser un motivador positivo para cambiar nuestra actitud. Entonces dice, te dan ese mismo test, bueno, te dan tu test y te sacaste un 60 de nuevo. Y entonces la vocecita interior te dice, irte a esa fiesta en vez de estudiar para el quiz fue muy estúpido, versus lo que la deshonra y la lástima nos dice, que es, soy una estúpida. Buenos días, Brenda. Humillación. La humillación es que alguien más te pone hacia abajo, o el pensamiento de que alguien más te pone hacia abajo. Esto te deja sentirte como que no mereces conectarte y te sientes como disgustada contigo misma. Sientes que es injusto y que no te lo mereces. Con la culpa, con la deshonra, con la lástima, también sentimos ese de no merecernos. Pero con la humillación sentimos nos sentimos que no merecemos ese trato, ¿no? Entonces, de nuevo, recibes tu examen, tienes un 60 y la persona de al lado dice, este idiota, o sea, ni siquiera puede pasar un quiz. Entonces, él es tan estúpido, o sea, es tan estúpido, y todos se ríen y tú te sientes tonta y te sientes con ese enojo, ¿no? Ahora, la vergüenza o apenada. Hice algo que me hace sentir uncomfortable, pero sé que no estoy sola. Sé que todos de vez en cuando hacen ese tipo de cosas. Y algunas veces es hasta gracioso, ¿no? Entonces, tu maestro está dando los quizzes, está dando los exámenes de vuelta, y tú vienes de regreso del baño y traes un papel de baño atorado en tu zapato, ¿no? Por eso les decía como que en el lenguaje para mí la vergüenza es eso, o sea, que habíamos pasado
No sé ustedes cómo sienten la vergüenza entre la deshonra y la lástima, ¿no? Ahora, yo sé que este ejemplo del examen tal vez ustedes digan, ay, por favor. Pero si tienen hijos, chequen, ¿no? Porque a veces nosotros no vemos hasta dónde puede llegar esos niveles de culpabilidad, de sentirnos mal. Ahora dice acerca de la deshonra que esas heridas internas nos hacen sentir como que no valemos, que no tenemos valor, que no somos queridas. Y me encanta aprender esto. Déjenme un corazón si a ustedes también les está gustando esto, porque es entendernos por qué sentimos lo que sentimos y cómo podemos cambiarlos. ¿Cómo podemos, con la gracia de Él, cambiar eso? Buenos días, Kelly. Entonces, aquí están las 3 cosas de sus 20 años de investigaciones de Brené. 1, todos hemos sentido esa deshonra, esa lástima por nosotras mismas, esa vergüenza, si tú le quieres llamar vergüenza. Es universal. Y la única gente que no lo siente es los que les falta la capacidad de la empatía y de la conexión humana. Entonces, hasta con es normal que sientas eso. Ahora, todas tenemos miedo de hablar de eso. A veces tenemos hasta miedo de hablar de simplemente vergüenza, de hablar de deshonra. Pero se vuelve más fácil cuando más gente empieza a hablar de eso. Y por último, el punto 3 es que entre menos lo hablemos, más control tiene sobre nosotros. Y me gusta aquí como lo dice, shame hates being spoken. Shame hates being spoken. Y fácilmente podría traducir, el enemigo odia que hablen de él. Y el pecado odia que hablen de él. ¿Por qué? Porque si reconozco que he pecado, entonces me vuelvo consciente y entonces tengo la oportunidad de decirle a Dios, esto Señor, quiero trabajar esto. Entonces, si no reconozco mi pecado y si mejor me oculto, si mejor bajo la cabeza, si mejor me digo de lo peor a mí, entonces no hay manera que deje que ese gozo que Jesús vino a darnos lo reciba. Entonces, dice, ¿cuáles son algunos ejemplos de esto, no? El gritarle a mis hijos, el no tener suficiente dinero, el que mi jefe, mi esposo, alguien me diga algo enfrente de las demás personas, el que mi esposo me sea infiel, la infertilidad, algún vicio, el escuchar a mis padres pelear y preguntarme si yo soy la única que tengo miedo de esto. Lo dice, conexión. Así es el demonio que no quiere que vuelvas a Dios y te dice que Dios no te ha perdonado. Así es, exactamente eso. Y entonces es ocultarnos en eso. Y aquí viene la respuesta. Que para mí, o sea, este es un libro basado en la ciencia, pero yo escucho, o sea, yo veo aquí cómo Dios nos dice, pongan atención, conexión con el amor y el pertenecer, 2 expresiones de la conexión, es por qué estamos aquí, es el por qué estamos aquí. Ese es nuestro porqué, el conectarnos, el amar, el pertenecer a Él, entre nosotras, entre nosotros. Eso es lo que le da propósito y significado a nuestras vidas. Eso es lo que nos da.
no algo más. Y la vergüenza, la deshonra, es el miedo a sentirnos desconectados. Y ese miedo a no hacer lo que quisiéramos o a fallar en hacerlo, o el ideal, pon atención, hermosa, ya sabes aquí, ese ideal que no podemos llegar aún porque no estamos ahí aún, o esa meta que no logramos, nos hace sentir que no valemos tener esa conexión. No me pueden amar y no pertenezco. Ese es el pensamiento. No merezco ser amada y no pertenezco. Y entonces, aquí está la definición que emergió de sus investigaciones. Shame es el dolor, es el sentir ese dolor intenso o esa experiencia de creer que hay algo mal en mí y que por lo tanto no merezco amor, no merezco pertenecer y no merezco esa conexión. Y aquí está la herramienta. Si quieres destruir ese pecado, si quieres destruir ese pensamiento de no merecer esa conexión, ese amor, ese pertenecer, que Dios nos dice, perteneces a mí, yo estoy en ti, yo te amo tal cual como lo eres. En ocasiones es muy fácil creer que no pertenecemos. Nos dice las investigaciones que hay 3 cosas que si pusiéramos, mi background es ser científica, ¿no? Y poner esos petri dishes son esos platitos donde crecen las bacterias, ¿no? Entonces, si lo pusiéramos a la culpa, a esa deshonra, ese pensamiento, ¿no? De no merezco ser amada, lo pones en ¿cómo vas a hacer crecer ese pensamiento de no merezco ser amada? Ese pensamiento lo haces crecer si lo guardas en silencio, si no hablas y si te sigues juzgando. Esas 3 cosas. Y de hecho, ahí ponen la imagen. Y eso va a hacer que explote esa vergüenza. Y si quieres que esa bacteria, ese pensamiento de no merecer ser amada, quieres que se destruya, es empatía. Empatía. Y ya hemos hablado, aquí está el video de la empatía, cómo se muestra la empatía, qué pensamientos tiene la empatía. La deshonra, la vergüenza necesita creer que estás sola. El enemigo necesita hacerte creer que estás sola, que solamente tú eres solamente tú eres la única que estás viviendo esto. Y la empatía destruye ese pensamiento. Entonces, shame, dice, es la manera en que me veo a través de los ojos de alguien más. Y la compasión para mí misma es el primer paso para empezar a manejar esta vergüenza, esta deshonra. Es lo que nos dice. Necesitamos creer y necesitamos ser amables con nosotras mismas. Dice que esa amabilidad, esa compasión para nosotras mismas tiene 3 elementos. 1, el entendernos a nosotras mismas, que sufrimos, que fallamos, nos sentimos inadecuadas y que cuando sentimos eso, en vez de ignorar nuestro dolor, en vez de latigarnos más con criticarnos más, que entonces reconozcamos que somos imperfectas, que nos caemos y que experimentamos dificultades en esta vida y que esas dificultades son inevitables. Y entonces que seamos más gentiles con nosotras mismas
cuando nos confrontamos con esas experiencias dolorosas, en vez de enojarnos porque no llegamos a esa meta ideal. Ahora, en vez de alejarte de las personas, en vez de encerrarte en tu cuarto, en vez de cerrar esas puertas, de cerrarte a ti, involucra juntarte en una tribu, como lo estamos haciendo en este momento. Juntarte con personas que puedan comprender ese dolor, que puedan comprender ese sufrimiento, que hayan pasado por lo mismo y que todos como seres humanos, hemos experimentado algún dolor. En vez de que eso solo me pasa a mí. Y por último, dice que el tercer elemento es mindfulness versus over-identifications. Y la manera en que describe mindfulness para mí es completamente estar aquí con ellos. Dice, es observar tus pensamientos y tus emociones. Mindfulness es observar tus pensamientos y tus emociones como son, tal cual como son, sin tratar de aplastarlos o de negarlos. No podemos ignorar nuestro dolor y sentir compasión al mismo tiempo. Es tan básico, porque yo decía, pero lo que yo, o sea, este dolor que siento no es nada para el dolor de una mamá que su niño tiene alguna enfermedad o que está, o lo que sea. Pero el comparar ese dolor con otra persona no trae la compasión en ti. Me acuerdo de un taller que fui que decía, Jesús quiere ver tu dolor, tu dolor. Jesús quiere estar presente en tu dolor. No viene Jesús, una voz de Jesús no es, ay, si eso no es nada, o sea, levántate, no sé ni por qué estás llorando, ¿no? Eso es lo que nosotros a nuestra humanidad decimos. Ahora, aunque sí, hoy es día de trigo, aunque que la vergüenza, que la deshonra quiere decir que solamente eres tú la que estás batallando con estas emociones, que solamente eres tú la que piensas que no mereces ser amada. A pesar de que nosotras nos hablamos en maneras que nunca le hablaríamos a alguien más, trata de recordarte esto, por favor. Si yo no le hablara a las personas que quiero de esta manera, ¿por qué me estoy hablando a mí de esta manera? Dice que esa amabilidad contigo misma es lo más difícil, pero la manera más revolucionaria en la que podemos pensar. De nuevo, con el Evangelio. Viene esta mujer que no solamente está sufriendo esa humillación de querer ser apedreada y de ser apuntada por todas las personas que están ahí. Pero imagínate, cierra los ojos, tómate el tiempo de cerrar los ojos. Imagínate siendo esa mujer, ahí, hincada, en posición fetal, sintiendo todos esos dedos, toda esa humillación. Y la deshonra que le llevaste a tu familia, la culpabilidad de tomar las decisiones que tomaste. El pensar, no merezco vivir, no merezco ser amada. ¿Y qué nos dice Jesús esta mañana? Compasión. Yo me imagino a Jesús llegando hacia mí
y levantándome la cara, levantándonos la cara, diciendo, no estás sola, aquí estoy contigo. Aquí estoy contigo. Entonces, buenos días, Idalia. No estamos solas, no estamos solas. Y esa es la razón principal por la cual nació esta tribu. Porque mi misión es que ninguna de nosotras nos volvamos a sentir solas en los dolores que inevitablemente vamos a tener en esta vida. Por eso, hoy es noche de tribu. Hoy nos juntamos en Zoom y trabajamos juntas para crecer. Si te interesa ser parte de la tribu, déjanos un corazón aquí. Ya eres parte de la tribu en Facebook, pero el tener esa unión cada martes, el vernos cara a cara, porque aquí me hace falta el vernos cara a cara una a la otra, el crecer juntas en amor, esa continuidad de caminar juntas nos hace que en el Petri Dish le vayamos quitando poder al pecado, le vayamos quitando poder al enemigo. Porque no es cierto. Es una mentira el pensar que no somos amadas y que no valemos la pena. Es una mentira hermosa. Vales la pena y eres amada ya tal cual como eres el día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, déjanos salir del camino. Déjanos salir de en medio del camino, esa culpa, esa humillación, esa vergüenza. Déjanos que todo eso se quite de en medio del camino, incluyéndonos nosotras mismas, para que tú puedas llenarnos de esa compasión y de ese gozo que nos quieres llenar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, Karen. Sí. Bueno, nos vemos mañana. Nos quedan unos cuantos días juntas hasta estas mañanas. Gracias, lo he disfrutado muchísimo. Espero que ustedes también lo estén disfrutando. Y si es así, díganmelo, porque eso me ayuda a festejarme. Aunque sé que todo esto, recuerden, todo esto es para la gloria de Él. Para esto es todo esto. Las quiero mucho. Bye.